Sin más preámbulos, vamos a dar pase a las preguntas que nos han dejado a través de la plataforma para poder absolver las dudas que tienen todos los docentes que nos acompañan esta tarde. La primera pregunta es de la profesora Lourdes Soledad León Vergara y nos dice, en caso de empate, ¿qué documentos se deben presentar? ¿El audio? Bien, muchas gracias. Gracias, disculpen. Estimada Lourdes, gracias por su pregunta. En caso de que compartan empate en el orden de ubicación del cuadro de méritos de la prueba nacional, los profesores, adicional a acreditar el requisito, ojo, adicional a acreditar el requisito para el grupo de inscripción, es decir, citamos igual un ejemplo. ¿Cuál es el requisito para, digamos, postular a una plaza del nivel primaria? Es tener el título de profesor o licenciado del nivel primario. Si no tuviera empate, presento mi título y con eso estoy cumpliendo con acreditar el requisito de formación académica. Adicionalmente, debo de presentar los demás documentos que son, pues, las declaraciones juradas y demás. Pero si comparto yo un empate con otro postulante, debo de presentar, además, si tengo una segunda especialidad, si tengo mi grado de maestría, mi grado de doctor, diplomados, capacitaciones, experiencia y méritos. Es decir, debo de presentar todo lo que me va a otorgar un puntaje de acuerdo al anexo 13. Ok, muchas gracias. Nos preguntan aquí también, ¿las instituciones educativas que son E y B solo se podrán presentar docentes con manejos de lenguas originarias? Bien, un saludo a quien ha formulado la pregunta, ¿no? A ver, se debe de tener en cuenta que la SUGEL, al momento de realizar la convocatoria, ¿sí?, es un único listado de plazas, donde va a haber plazas que son monolingües como plazas que son E y B. Y dentro de las que son E y B, hay plazas que sí requieren la certificación de la lengua y hay otras que no requieren la certificación de la lengua. Entonces, el postulante que más o menos viendo sus expectativas cumple con el nivel de dominio, ¿sí?, está inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües, obviamente tiene que presentar todo ello dentro de su expediente, teniendo en cuenta también la modalidad en la cual se está presentando, ya sea en la primera, que es como consecuencia de haber rendido la prueba nacional, o en la segunda, que es por evaluación de expediente. Muchas gracias. La siguiente pregunta de la profesora Karina es, ¿no hay posibilidad de que un título con fecha de noviembre participe? Ya está en la SUNEDU, nos precisa. Bien, estimada profesora Karina, debemos tener en cuenta que la primera modalidad de contratación, que es la contratación por haber rendido la prueba única nacional o prueba nacional, es una extensión del proceso de nombramiento, es la última parte del proceso de nombramiento. Entonces, se rige bajo las consideraciones de la resolución viceministerial 081-2022-MINEDU. Y ahí sí quisiera hacer una precisión. Debemos de diferenciar emisión del título con el registro del título. La emisión del título obviamente es aquella fecha que ha consignado la Casa Superior de Estudios cuando nos entrega el título. Y esa tiene que ser la fecha hasta antes del inicio de la actividad de inscripción, es decir, hasta antes del 5 de julio. Mientras que el registro del título, que tiene que ser en este caso, ya sea en la SUNEDU o en la dirección regional donde corresponda, ese registro obviamente puede ser hasta antes de la presentación de su expediente. Entonces ahí, por favor, distingamos esos dos escenarios. La siguiente pregunta del profesor Adolfo Olivares es, ¿un docente que está nombrado en EBR y nunca trabajó en EVA puede acceder a un contrato en EVA? Bien, estimado profesor Adolfo, entiendo que usted es un docente nombrado en educación básica regular. Debemos de tener en consideración que el Decreto Supremo 01-2023-MINEDU establece en su segunda disposición complementaria lo referido a la doble percepción de ingresos.
y se ha regulado que quien se encuentre en condición de nombrado o contratado, es decir, quien tenga ya un vínculo laboral preexistente, no puede acceder por doble percepción a un contrato en una plaza orgánica, en una plaza eventual o en una plaza de reemplazo. Es decir, que tenga una jornada completa. ¿Puede acceder a una doble percepción? Sí, y lo puede hacer en contratos por horas. Es decir, en un contrato con una jornada laboral de 20 horas a menos. Y para ello, obviamente, tiene que seguir todo el procedimiento que la segunda disposición complementaria del Decreto Supremo 01-2023-Minedu ha establecido. El profesor Luis Miguel Eneque Pasache nos consulta o nos pide que por favor se explique el anexo 19. Bien, voy a permitirme ubicar el anexo 19. Bien, el anexo 19 es una carta, ¿sí?, que el director de la institución educativa otorga, en este caso al profesor, que le solicita la posibilidad de poder ser adjudicado a través de una doble percepción. Y lo que se está regulando en esa carta es que el director, digamos, indique, ¿sí?, cuál va a ser su horario, ¿sí? En el mismo anexo indicamos, en atención a su solicitud, porque obviamente tiene que haber un pedido formal, ¿sí?, tiene que consignar el número del expediente a través del cual se me requiere que certifique el turno y horario de ingreso y salida en el cual usted va a laborar en el presente año lectivo, es decir, en el año 2023, y en honor a la verdad, es el director de la institución educativa o directora quien señale cuál va a ser el turno, la hora de ingreso y la hora de salida. ¿Esto para qué? Para de repente evitar lo que en años anteriores llegaban como alertas, ¿no? Se otorgaba un horario y que a las finales en el desarrollo del año lectivo se iba cambiando, ¿no?, ya sea el horario de ingreso o los días de atención. Entonces, lo que en este caso se ha buscado con este anexo 19 es que, en honor a la verdad, lo que se declare, ¿sí?, en este momento sea lo que se mantenga durante todo el año lectivo. Muchas gracias. La siguiente pregunta del profesor Oscar Santos es, ¿los colegios de convenio o contrato diferenciado, cuándo presentan su expediente? ¿Es virtual o presencial? Bien, estimado profesor Oscar, gracias por la pregunta. Entonces, ahí nosotros podemos señalar que los contratos por situaciones diferenciadas, ¿sí?, se llevan a cabo entre el 30 de enero y el 10 de febrero. Este tipo de contratación no está atado, digamos, a que tiene que concluir primero la primera o la segunda modalidad de contratación, por cuanto es porque el director o promotor tiene la propuesta o tiene la facultad de proponer, ¿sí?, y puede proponer a un profesor que se encuentre en el cuadro de méritos de la prueba nacional, como no también, ¿no? Si no está en el cuadro de méritos de la prueba nacional, tendría que remitirse al anexo 6 y puede ubicar o puede proponer a un profesor que se encuentre en alguno de los órdenes de prelación, desde el primer orden o se encuentre en el último orden de prelación, pero siempre que cumpla con el perfil de alguno de ellos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la profesora María Luisa y nos dice, si he participado de la prueba nacional, ¿puedo participar en contratación por evaluación de expedientes? Estimada profesora María Luisa, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, ¿no?, ¿puede participar? Claro que sí. ¿Y cuándo sería eso? Cuando de repente la profesora María Luisa, en la UGEL en donde se encuentra registrado o inscrita para digamos, ser adjudicada por la primera modalidad de contratación, no alcanzó una plaza, ¿sí? Pero de repente ve alguna UGEL cercana. En esa UGEL cercana todavía hay plazas vacantes de su mismo nivel y modalidad, en donde se culminó con el cuadro de méritos. Entonces, allí lo que tenemos que hacer
o en este caso lo que tiene que hacer la maestra María Luisa, es ver cuándo va a ser la presentación de expediente en la segunda modalidad en esa siguiente UGEL y presentará su expediente para que participe en la segunda modalidad de contratación. Ok, la siguiente pregunta es, ¿la carta poder es simple o notarial? Bien, interesante la pregunta, al profesor Secanto, ¿sí? La carta poder es simple, ¿no? Se les ha indicado en las videoconferencias, tanto para los implementadores realizadas estas entre el día miércoles y ayer jueves, que no se le exija al postulante que esa carta sea legalizada, ¿no? Basta y sobra que sea una carta simple en donde la firma sea, digamos, legible, y con eso esto serviría. Es una carta poder simple. Muy bien, la siguiente pregunta de la profesora Juana Munaico. ¿Se van a fedatear los documentos? Bien, estimada profesora Juana, muchas gracias por la pregunta. Los documentos a ser presentados son en copia simple, no tienen que ser fedateados. Eso también se ha dejado en claro en las videoconferencias con los comités de la SUGEL para que no se les exige el fedateo, porque obviamente la UGEL como entidad tiene la posibilidad de realizar un control posterior si en caso tuviera duda de algún documento que se ha presentado, ¿no? Entonces, para eso solamente al momento de la inscripción son copias simples. Continuando, la siguiente consulta es de la profesora María Luisa Cornetero García, que nos dice, para presentarse en la modalidad de evaluación por expediente, ¿se debe renunciar al cuadro de méritos? Gracias, profesora María Luisa. No es, digamos, requisito, no se exige que vaya a renunciar a un cuadro de méritos, ¿no? Porque obviamente si no tengo una vacante en mi cuadro de méritos que estoy por la prueba nacional y tengo de repente además otra formación académica en donde veo que ya se agotó el cuadro de méritos y la UGEL está convocando para la siguiente modalidad, me puedo presentar, ¿no? Eso no significa que yo deba de renunciar al cuadro de méritos de la PUN. Lo que va a significar es que si yo ya me adjudiqué y de repente posteriormente aparezca plaza del nivel y modalidad en donde estuve en el cuadro de méritos de la primera modalidad, no me voy a poder adjudicar, porque obviamente ya fui atendido en la modalidad de evaluación de expediente. La profesora Carmen nos consulta, ¿una docente nombrada puede presentarse para una plaza de coordinadora de PRONOI? Bien, estimada profesora Carmen, muchas gracias por la pregunta. Ya está nombrada. Entonces, la plaza de docente coordinador o de profesor coordinador de PRONOI es una plaza orgánica. Entonces, ahí nos tendremos que remitir a lo que se ha regulado ya en la segunda disposición complementaria final de la norma de contrato docente, donde se ha establecido que no puede existir doble percepción en plazas orgánicas eventuales o de reemplazo. La profesora Estrella nos dice, ¿qué pasa si un docente contratado toma una plaza orgánica y en el transcurso de las etapas de nombramiento, un docente se nombra tomando dicha plaza? ¿El docente asume automáticamente su plaza? ¿Qué sucederá con los docentes contratados? Estimada profesora Estrella, muchas gracias por la pregunta. Debemos de tener en cuenta que el cronograma del proceso de nombramiento docente ha sido modificado. Entonces, el nombramiento que estaba previsto se inicie el 1 de marzo de este año, obviamente va a ser con vigencia 1 de marzo del siguiente año, con lo cual no va a haber, digamos, que se pueda perjudicar a un docente contratado. Digamos, el contexto en el cual la profesora Estrella nos está formulando su consulta no se va a evidenciar en este año. La profesora Magi Sosa nos dice, para los colegios por convenio, ¿es necesario el oficio de propuesta de la institución educativa fuera del curso de religión? Sí, efectivamente, es necesario que
el profesor cuente con la propuesta respectiva del director o promotor de la institución educativa. Muchas gracias. El profesor Roger Ijar. ¿Puede poner ejemplo de qué otros profesionales pueden participar en la segunda etapa o modalidad? Estimado profesor Roger, le invito a poder revisar el anexo 6, ¿sí? Y es de acuerdo a cada nivel y modalidad, ¿no? Por citar un ejemplo, estoy buscando uno de los perfiles. Bien, por decir, para el área curricular de inglés, en EBR, en el orden de prelación número 15, ojo, miren, todavía está en el orden de prelación número 15, tenemos titulados en otras carreras. Y cuando decimos en otras carreras, no son docentes, puede ser lingüista, puede ser contador, puede ser administrador, ¿no? Que obviamente cuenten con las demás certificaciones internacionales del dominio del inglés, pero si ustedes se pueden dar cuenta, está en el orden de prelación número 15, es decir, todavía hay 14 órdenes de prelación que están delante de él, ¿no? Y que obviamente las que están delante, o los primeros, son los que necesariamente deben de tener formación docente. La siguiente pregunta es del profesor Cristian Ártica, nos dice, con respecto al punto anterior, respecto a que el postulante de no asistir se mantiene en el cuadro, ¿nunca se terminará con el cuadro de mérito? Bien, agradecer la pregunta. Esto es lo que se ha regulado, ¿no? Si el postulante no está presente, digamos, no se le va a retirar del cuadro de mérito, con lo cual, si hubiera algún postulante que siempre no va a estar presente, ese cuadro de méritos, por emplear una definición, no se va a terminar. Pero igual, si de repente este postulante es el último en ser llamado y no está presente, se concluye, digamos, ya no tenemos más postulantes que estén presentes para ser adjudicados y él es el último en ser llamado, obviamente se habilitará la siguiente modalidad de contratación. La siguiente pregunta de la profesora Ivonne Ruiz es, si el postulante cuenta con doble especialidad, llámese inicial primaria, ¿puede participar en ambas especialidades? Bien, estimada profesora Ivonne, saludar a su pregunta. Puede participar, puede postular en una o en otra, digamos, nivel educativo, pero siempre postulando a una sola mujer. Es decir, no podría presentar dos expedientes, uno para inicial y otro para primaria. Tendría que decidirse por uno de ellos. La siguiente pregunta de la profesora Mary González. En la primera modalidad de contratación, ¿también se puede postular con bachiller? Estimada profesora Mary, agradecido por su pregunta. En la primera modalidad de contratación, nos tenemos que remitir a los perfiles de acuerdo a los grupos de inscripción de la Prueba Única Nacional, es decir, de la Resolución Viceministerial 081-2022-MINEDU. Y en ellos, ningún perfil admite bachiller. Todos son titulados en educación. La profesora Shanita Andia nos dice, ¿las constancias de E y B es para todas las áreas? Bien, muchas gracias, profesora Shanita, por la pregunta. En la implementación del modelo de servicio educativo de la educación intercultural bilingüe, tenemos tres formas de atención. Y una de ellas, entre ellas, diferenciadas. En la forma de atención de fortalecimiento decimos que todas las plazas de inicial y primaria, ahí son todas, ¿no? Y en secundaria, solamente en las áreas curriculares de comunicación y ciencias sociales, se requiere la certificación del dominio de la lengua originaria. En la forma de atención de revitalización de la lengua, en inicial y primaria, es el 75% de todas las plazas. Mientras que en secundaria es en comunicación y ciencias sociales y corresponde a la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe identificar
qué plazas son las que van a requerir la certificación del dominio de la lengua. Mientras que en la forma de atención de ámbito urbano, tanto en inicial y primaria es el 33%, y en secundaria solamente en las áreas de comunicación y ciencias sociales, la de IBLA que va a identificar. Con lo cual, ante la pregunta de la profesora Yanita, todas las áreas van a requerir. En el nivel inicial y primaria requerirán en donde sean identificadas como requisito del dominio de la lengua la certificación. Mientras que en secundaria solamente en el área curricular de comunicación y ciencias sociales, donde las plazas hayan sido identificadas que requieren la certificación del dominio de la lengua. La siguiente pregunta del profesor Roger es, en una bolsa de 20 horas, donde 10 horas son de ciencias sociales y 10 de desarrollo cívico, ¿a qué postulante le correspondería adjudicarse? ¿Al que postuló a ciencias sociales o al de desarrollo cívico? Bien, interesante la pregunta. Tenemos una bolsa de horas que son de 20 y está compuesta por 10 horas de ciencias sociales y 10 horas de DPCC. ¿Cómo adjudicar? Obviamente habíamos dicho que los contratos de 20 horas a menos en un primer orden van a formar parte del listado de plazas para la primera modalidad de contratación para que algún profesor, ¿sí?, del cuadro de méritos de la prueba nacional pueda optarlos. Entonces, corresponderá a la UGEL ubicarlo, ya sea en el cuadro de méritos en la lista de plazas de ciencias sociales o en la lista de plazas de DPCC, toda vez de que estas dos áreas curriculares son afines. Entonces, ¿cómo se va a adjudicar? Todo va a depender de en qué lista lo haya ubicado la UGEL. La profesora Luis Savage nos hace llegar la siguiente consulta. Queremos saber si el cronograma es oficial para todas las UGELes o depende de cada una. Interesante la pregunta, profesora Luz. El oficio múltiple 016-2023-MINEDU establece un cronograma estándar para todas las UGEL a nivel nacional. Pero obviamente puede ser que, de acuerdo al contexto y a la realidad, algunas UGEL tengan de repente menor cantidad de postulantes y otras tengan mayor cantidad de postulantes. ¿Se puede modificar ese cronograma? Sí se puede modificar ese cronograma. ¿Puedo yo acortar, digamos, días asignados a alguna actividad? Sí puedo acortar, pero lo que se ha establecido en la norma de contrato docente es que los días asignados a la participación de los postulantes no pueden ser reducidos. Es decir, si yo tuve de repente 5 días para la publicación de plazas y 3 días para la recepción de expedientes, yo puedo reducir de 5 días de la publicación a 4, pero lo que no puedo hacer es reducir los días para la recepción de expedientes. Siempre tengo que respetar que sean los 3 días que se ha establecido en el cronograma propuesto a las direcciones regionales de educación. Muy bien. La profesora Margarita Chumpitas nos dice, ¿la presentación de expedientes es solo se cuenta solo la formación académica o también el tiempo de servicio como resoluciones y boletas? Bien, estimada profesora Margarita, interesante la pregunta y ahí me permito de repente graficar 2 escenarios. ¿Sí? Si el profesor se encuentra en el cuadro de méritos de la primera modalidad y no tiene empate, presentará el documento con el cual acredite la formación académica y obviamente los requisitos, que es menor de 65 años, que goza de buena salud física y mental, y ese es el anexo 8, así como también de repente algunos requisitos específicos y los anexos. Con eso estaría cumpliendo con acreditar el perfil. Mientras que para la modalidad de evaluación de expediente, yo sí tengo que presentar todo. ¿Por qué? Porque va a depender de cuánto más puntaje acumule para poder tener una mejor ubicación en mi cuadro de méritos, ¿sí? Porque en la primera modalidad yo no necesito subir orden de méritos porque yo ya estoy en un orden de méritos, ¿sí?
Entonces, eso de repente como respuesta a la pregunta de la profesora Margarita. Muy bien, la siguiente pregunta es de la profesora Jacqueline Guaraca, que nos dice, por favor, ¿podría aclarar el anexo 6? ¿A qué se refiere lo que indica para la etapa de contratación directa? Luego dice por evaluación de expedientes y contratación excepcional. Bien, estimada Jacqueline, muchas gracias por su pregunta. Nosotros tenemos dos modalidades de contratación y contrataciones diferenciadas. Y dentro de la contratación diferenciada tenemos la contratación directa, ¿cierto? Que obviamente es una excepcionalidad porque la regla es que todas las plazas deben de ir para la primera y segunda modalidad, pero por la naturaleza de la institución educativa donde se encuentra la plaza, es decir, si es de convenio, o de repente por la cantidad de horas que tiene la plaza, ¿no? Hemos indicado de que el director de institución educativa puede proponer en las horas del nivel primaria de 12 horas a menos, entonces ahí obviamente el director hace una propuesta y eso ya lo desarrollamos en el cuerpo de la norma, pero todas ellas son contrataciones diferenciadas. La siguiente pregunta es del profesor Jorge Antonio Enciso y nos dice, él nos comenta que entró a laborar de mayo a diciembre y quisiera saber si se contabiliza este periodo. Bien, estimado profesor Jorge, la experiencia laboral, como ya le hemos indicado, se acredita por las instituciones educativas públicas con la resolución directoral que aprueba el contrato y las boletas o constancias de pago y establecemos puntajes por mes, ¿no? Entonces, si laboró de mayo a diciembre, estamos hablando de que está acumulando aproximadamente 8 meses, entonces le correspondería el puntaje por esos 8 meses. La siguiente pregunta de la profesora Gaby Vázquez es, ¿el orden de prelación es para la prueba nacional o solo para la segunda etapa? Aclarar, por favor. Bien, cuando nosotros hablamos del orden de prelación, debemos de automáticamente ver los cuadros de méritos de la prueba nacional. Entonces, me parece que está en la columna casi en medio, dice orden de prelación, 1, 2, 3, 4. Entonces, esa es la ubicación en la cual el postulante va a ser llamado. Mientras que para la segunda modalidad, yo presento mi expediente y recién cuando el comité revisa que cumplir los requisitos, aplica el anexo 3, que es la ficha de evaluación, ellos sacarán un orden de prelación, es decir, un cuadro de méritos preliminar, ¿cierto? Y en la segunda modalidad también lo va a segmentar por orden de prelación excluyente, de acuerdo al anexo 6. Muchas gracias. Ahora la profesora Rosa Loaiza nos dice, en el anexo 13, ¿qué se adjunta? Ya que en la normativa menciona que eso es para el comité de puntaje. Bien, interesante la pregunta, profesora Rosa. Diferenciemos modalidad de contratación, la primera modalidad de contratación y la segunda. En la primera, como ya se ha indicado, todos los postulantes ya están en un orden de prelación. Solamente sobre quienes están empatados, es decir, comparten la misma ubicación, el mismo orden de méritos, el comité aplicará el anexo 13, es decir, evaluará su expediente para poder romper ese desempate. Mientras que para la segunda modalidad de contratación, el comité desde el inicio aplicará el anexo 13 a todos los postulantes. Entonces ahí debemos de, digamos, diferenciar en qué momento el comité va a aplicar el anexo 13, tanto en la primera modalidad de contratación como en la segunda. Por aquí ya viendo las últimas preguntas, la profesora Rosa Rodríguez nos dice, ¿los diplomados tienen fecha de caducidad para nombramiento y contrato? Bien, estimada profesora Rosa, con respecto a los diplomados, para el proceso de contrato docente, que es obviamente lo que está a cargo de la Dirección Técnico Normativa Docente, no tienen fecha de caducidad, ¿no? Obviamente ya la pregunta
por el ámbito del proceso de nombramiento, no podría responderlo porque no está bajo la competencia de la IDEN. La profesora Ignacia de la Cruz nos dice, si fui adjudicada como auxiliar, ¿podré participar en la adjudicación según cuadro de méritos en mi nivel y luego renunciar a la plaza de auxiliar? Bien, debemos de tener en cuenta en este caso de que ya hablamos que fue adjudicada como auxiliar de educación, ¿cierto? Entonces, obviamente su vigencia de contrato va a ser a partir del 1 de marzo. Al momento de presentarse para querer ser adjudicada en una plaza de profesor, va a tener que presentar su declaración de doble percepción. Y en este caso ahí el comité va a advertir, ¿no? Lo que se le tendría que sugerir es que la profesora pues obviamente tome una decisión, ¿no? Porque los anexos son bien claros y el comité va a aplicar lo que dice el anexo. Ya fue contratada, tiene una doble percepción y obviamente se ha establecido de que no puede haber un siguiente contrato de alguien que ya tiene un vínculo en plaza orgánica eventual o de reemplazo. Vamos ya, doctora Andrés, con la última pregunta. Nos dice la profesora Luz Rivera, por favor, quisiera saber cómo acredito mis años de experiencia como promotora educativa para adjuntar en mi trayectoria profesional. Interesante la pregunta. Como promotora educativa comunal o PEC, lo que debe adjuntar son las resoluciones de pago, porque obviamente ahí no les entregan boletas, son solamente las resoluciones. Ok, creo que para terminar podemos aquí leer esta última pregunta del profesor Miguel Ángel Manrique, que nos dice, si hay una plaza de comunicación en un colegio E y B, pero la plaza es solo de comunicación sin ninguna hora de quechua, ¿es necesario tener la constancia E y B? Estimado profesor, lo que le sugeriría en ese caso es que se cerciore si efectivamente en la publicación de las plazas hay una columna donde esto se ha nominado requiere certificación. Si indica que sí requiere certificación, obviamente allí el comité a quien desea adjudicarse le va a requerir que tenga la acreditación del nivel de dominio de la lengua y además estar inscrito. Pero si indica, digamos, el casillero está en blanco, significa que no requiere certificación. Entonces, puede ser que esté en una institución educativa E y B, pero que en la proporción esa plaza no se haya identificado que requiere el dominio de la lengua. Entonces, obviamente, puede ser contratado ahí un profesor monolingüe. Muchas gracias, doctor Andrés. Vamos a dar por culminada esa transmisión en vivo, no sin antes recordarle, agradecer en primer lugar a todos los docentes que nos han acompañado durante esta actividad, más de 13,000 docentes que están aquí pendientes y que tienen interés de saber sobre este proceso de gran importancia. Queremos recordarles que toda la información sobre este proceso pueden encontrarla en www.minedu.pe/reforma-magisterial/. Aquí podrán encontrar la normatividad vigente, documento de preguntas y respuestas, los cronogramas y los anexos que pueden descargar para poder presentar su expediente. Doctor Andrés, ¿tiene algunas palabras finales antes de concluir esa transmisión? Sí, estimada Inés, digamos, manifestar a todos nuestros oyentes, maestros, maestras, que estén atentos. Visiten la página web de la Ley de la Reforma, donde van a poder encontrar todo el material, desde la norma, infografías, los anexos, así como también estén atentos a la publicación de los diferentes oficios, ¿no? El cronograma es único a nivel nacional. Como ya lo he explicado, el cronograma puede sufrir variaciones, pero los días que se han asignado para la actividad de los profesores, como es presentación de expedientes, presentación de reclamos y adjudicación, no debe variar. También se ha recomendado a las UGEL que puedan habilitar tanto su mesa de partes física como su mesa de partes virtual para brindar la facilidad a los postulantes para que puedan presentar su expediente. También recomendar a ustedes, estimados participantes, ser bastante minuciosos al momento de elaborar su expediente. Si bien es cierto, se ha considerado la posibilidad que aquel que no pueda presentar lo haga hasta el mismo momento de la adjudicación,
pero sería lo ideal que desde el inicio vaya su expediente, digamos, completo, ¿no? Entonces, agradecer por su participación a nombre de nuestro director de Dirección General y nuestro director de la ITEN. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a todos y todas las docentes que nos acompañan de las diferentes regiones del país.